Que es un tremendo escritor, hijo de su puta madre, es tremendo. Y de repente rompe las reglas del juego de la teoría tradicional, no tradicional, la teoría al uso de la época, y construye un capítulo que se llama Las 9 horas y un fusil, las 7 horas y un fusil, algo así. Que es un capítulo que cuenta cómo se desplegó la huelga general. Cómo fue de un lugar a otro, las interconexiones que generan la huelga general. Y antecedente de la estructuración de los soviets obreros y campesinos. Nada de soviets soldados, no estamos todavía en la guerra mundial. Y entonces el salvaje elige un modelo narrativo que yo sepa nunca antes usado en la lógica narrativa de la izquierda, que es, vuelve a un hecho, la huelga, lo vuelve sujeto narrativo y escribe con esta carga, que es una carga complicada técnicamente, ¿no? Imaginen, la huelga hizo, la huelga dejó de hacer, la huelga caminó por los cables del telégrafo y llegó a la estación de no sé qué, donde se encontró, y la huelga avanzó, y la huelga, como recurso literario, si lo sostienes 3 párrafos, 4 párrafos, pues es brillante, pero si lo sostienes un capítulo entero, es un verdadero tour de force estilístico, y el efecto es magistral, porque animiza a la huelga, le da alma, le da incluso rostro, porque la huelga se descompone en la narración y entonces la huelga llegó a través de pasquines ocultos en las mochilas de los cazadores de no sé dónde, que llevaban escondidos el llamado, ¿no? Y entonces entró a las peleterías de Minsk, la huelga. Y entonces los pasquines pasaron de mano en mano, arrugados y sucios. ¡Cabrón! Y la huelga prendió. Y entonces la huelga a las 6 de la mañana del día siguiente hizo sonar las sirenas de la estación del tren. Y uno dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tour de force espectacular en cuanto al sostener un sujeto como ese, que no es fácil sostenerlo, piénsenlo, páginas y páginas manejando un sujeto narrativo como ese, animando en el sentido de darle alma a la huelga y dándole una personalidad. Y entonces la huelga llegó a los tipógrafos de San Petersburgo, que eran, bla, 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 y explica, uno de los sectores más combativos tradicionalmente, habían sido sometidos a los pogroms zaristas y a la represión directa, habían vivido una larga etapa, pero además eran los obreros ilustrados, eran los que hacían letras, y las letras hacían líneas, y las líneas hacían periódicos, era la clase obrera ilustrada. Y la huelga llegó hacia la clase obrera ilustrada, y la clase, estoy citando de absoluta memoria un texto que leí hace 30 años, o sea que puede ser que lo esté mejorando. Y la huelga prendió el verbo. ¿Qué cabrón? Lo lograste, ¿no? Porque lo vas viendo. El libro pasó desapercibido este fenómeno. Y lo que tuvo una inmensa atención fue el análisis político del jefe del... Otra vez volvemos al debate entre lo canónico y lo experimental. Y introducimos de golpe y con toda violencia la idea de que el periodismo literario, o esto que estamos llamando así, es un género que se presta para la experimentación formal, porque no hay límites. ¿Cómo lo voy a contar? De la mejor y más inteligente manera posible, de la más atractiva manera de construir una historia. ¿Sí? Y mira que hace falta talento para convertir en personaje un fenómeno social, porque además no es uniforme, no es homogéneo.
La huelga es muchas cosas. Y entonces a la hora de contarla, la huelga titubeó, de repente dice Trotsky. ¡Ah, chinga! Se detuvo en los ferrocarriles que salían de Petrogrado y se frenó, porque los ferrocarrileros eran un gremio privilegiado de alto salario, de los pocos gremios de alto salario, y dudaban. Y entonces la huelga se frena durante unos instantes, pero su fuerza es inconmensurable y el freno no alcanza y la desborda. Y entonces los paquetes con los pasquines que el movimiento genera desde las grandes ciudades bajan a los apeaderos del tren. La huelga baja a los apeaderos del tren. ¡Ah, su madre! Pura construcción metafórica, ¿sí? A no ser que ustedes hayan visto una huelga bajar a un apeadero de un tren, cosa que dudo, es pura construcción metafórica. En mitad de los 60 se va a producir el surgimiento del nuevo periodismo, nombre con el que se autobautiza a sí mismo una corriente de periodistas norteamericanos. El nuevo periodismo tiene unos parámetros muy claros, que nace en un contexto francamente subversivo. Háganlo coincidir todo. Guerra de Vietnam, resistencia a la guerra de Vietnam, movimiento por los derechos civiles de los negros en Alabama y en el derecho al registro, el voto, la lucha por el asiento del autobús, Malcolm X, Luther King, la efervescencia de los movimientos estudiantiles, la cultura hippie, hippiteca y todas sus variantes, el underground, y en medio de todo este caos, magma que produce la sociedad norteamericana, empiezan a aparecer experimentos que usan como palanca el periodismo. No usan como palanca el cuento, la novela o la poesía, y cuando lo usan no tienen el impacto. Puede ser que Allen Ginsberg esté tirándose rollos en City Lights y leyendo poemas maravillosos donde dice: he visto a las mejores mentes de mi generación pasar por el cheque de tesorería, bla, 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 versión mexicana de Ginsberg. Puede ser, pero el golpe lo va a dar el nuevo periodismo. Y es una legión de compañeros. Han encontrado además un nuevo formato que es la revista. Es la época de Rolling Stone, de revistas de formatos largos que te permiten reportajes de 30 páginas, ¿no? Porque el nuevo periodismo necesita aire. Es muy difícil hacer un tratamiento formal en espacios cortos. Necesitas espacio para contar. Y aparecen un montón de experimentaros. La gama va de Michael Herr y las crónicas que está produciendo en la guerra de Vietnam, que son absolutamente diferentes al tratamiento habitual patriotero que había producido el periodismo de guerra norteamericano, excepto los trabajos durante la Segunda Guerra Mundial de William Saroyan, y el mundo underground. De tal manera que las primeras producciones son muy variadas. Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter Thompson. La historia de un viaje a ver quién consume más cocaína, marihuana y anfetaminas por kilómetro, ¿no? La casa del tiburón blanco, del propio Hunter Thompson. Es exotismo, nuevos hechos, nuevas maneras de contarlo. Quizá el más famoso de todos ellos sería Tom Wolfe, que hace la primera antología del nuevo periodismo, además. Y la pieza más famosa pues, es la historia de la recepción que se da en Nueva York a los Bernstein a los Panteras Negras, que es muy graciosa porque muestra el choque entre la sociedad progresista, adinerada, liberal, progresista, neoyorquina, y los pinches salvajes de los Panteras. Son muy salvajes, muy de mostrarle los dientes al portero del edificio en el sur de Manhattan donde están entrando y cosas por el estilo. Y el choque de estos dos mundos está muy bien reflejado por Tom Wolfe. Pero yo diría que la obra mayor es
la que pasa por las manos de Norman Mailer. Norman Mailer es en esos momentos un escritor viejo, no es un joven, famoso. Ha publicado Los desnudos y los muertos, la novela sobre la guerra mundial, gran eco. Ha escrito libros con mayor o menor carga de experimentación. Y se revienta en consecutiva 2 libros. Luego serían otros más usando técnicas de lo llamado nuevo periodismo. Pero los 2 libros que se revientan van a ser, yo diría, canónicos en el nuevo periodismo. El primero es Los ejércitos de la noche. El segundo es El sitio de Miami y el cerco de Chicago, o algo así, donde usa el contrapunto entre la convención demócrata y la convención republicana y los choques en la calle de los protestantes contra las convenciones. De ellos, El ejército de la noche es una pieza mayor en lo que a este curso se refiere. San Norman Mailer, que estás en los cielos, ven, nos iluminan un chirres. Porque además el desdichado es un provocador a todo lo que da. Y introduce en los ejércitos de la noche no es nada, es la marcha sobre el Pentágono peleando por la guerra. Entonces se organiza una marcha en la que participan 500 organizaciones de base de la sociedad civil norteamericana para protestar contra la guerra de Vietnam, y el destino es el Pentágono. Y ahí está todo. Está desde los hippies que han consumido marihuana en exceso, que quieren hacer que el Pentágono levite y que están organizados para hacer para que se levante el pinche Pentágono, hasta los grupos más combativos del Students for a Democratic Society, que lo que quieren es ir a chocar contra la policía en la primera fila, hasta los núcleos pacifistas, que lo que quieren es que los detengan, ¿sí? Entonces practican la resistencia pasiva, el tirarse frente a las guardias, bla, bla, hasta la radicalidad de los grupos negros más combativos, hasta los primeros núcleos de veteranos de la guerra de Vietnam, que aparecen con la aureola. Nosotros venimos de ahí, sabemos de qué estamos hablando, y esta guerra es una guerra injusta, ¿no? Entonces, bueno, la marcha contra el Pentágono congrega centenares de miles de personas en Washington y se vuelve el eje narrativo. Mailer participa en la marcha como organizador de uno de los 20 grupos, pero además como intelectual destacado. Pero introduce una variante, que es, de repente, saca de la manga el concepto, la novela como historia, la historia como novela. Y va articulando los capítulos en contrapunto. Y esto me llevaba a reflexionar diciendo, a ver, colegas, el punto de vista. ¿Dónde me coloco frente a lo que sucede y qué registro? Corremos un doble riesgo. El primero es espantarnos. Decir, no, coño, estas palabras mayores, esto es alta literatura, yo no juego en esa división, me asusto, me da miedo estos niveles de experimentación, etc. Y paraliza. El segundo riesgo es pensar que la traducción es natural e instantánea. Si Trotsky puede, yo puedo. ¿Sí? Y por lo tanto puedo convertir un fenómeno social en un sujeto narrativo. ¿Sí? Y sí, puedes. Siempre y cuando no solo tengas la técnica, sino tengas la concepción, el qué quiero contar. Detrás de todo siempre hay ideología, no hay neutralidad narrativa. Entonces quiero contarlo desde ángulos que expresen un punto de vista sociopolítico particular. Trotsky lo que está haciendo es la glosa del movimiento social, lo que llamarías la emergencia del movimiento social. Y el planteamiento pues, lo puedes aplicar a un gran movimiento social, a la conversión de un fenómeno en un sujeto. Mailer te permite el juego del objetivo, lo subjetivo, y puedes construir el contrapunto entre la visión pseudo-objetiva, la visión pseudo-subjetiva, y contrapuntearlas para obtener en el conjunto
una especie de equilibrio de nuevo tipo. Yo de repente, cuando quiero contar una historia, paso por una etapa de investigación, paso por una segunda etapa de decisión de cómo contarla y paso por una tercera etapa de redondeo de la investigación. Cuando estás escribiendo descubres que hay huecos. ¿Cómo era esa esquina? No la recuerdo, voy y la veo. ¿Qué dijo exactamente? Recabo un segundo testimonio que me confirma lo que dijo. ¿Qué estaba pasando en esos momentos a 30 kilómetros de ahí? Entonces, investigación, propuesta narrativa, reinvestigación, narración final. Y luego el pulido de ajuste final del texto, en el que ajustas tiempos verbales, decisiones sobre la puntuación. Cuando el loco de Balestrini decide escribir Queremos todo, él viene de la experimentación literaria. Es un famoso poeta de la extrema izquierda italiana. Y entonces mezcla la pedestre tarea de cronicar al movimiento obrero de la Fiat de Torino, la mezcla con su actitud natural de experimentador. ¿Sí? Lo vuelve a hacer en sus siguientes libros de crónica, que son otros dos. Uno de ellos, curiosamente, dedicado a los fanáticos del fútbol. La Horda Salvaje se llama, Federico, el segundo Balestrini, el que hace con los fanáticos del fútbol, que los estudia como tribu urbana, una nueva forma de tribu urbana. Pero cuando toma la decisión de fuera puntos y seguido, fuera comas, fuera punto y aparte, el texto fluye, pues está tomando una decisión muy arriesgada, porque estás diciendo, entre otras cosas, carajo, estoy escribiendo un libro sobre el movimiento obrero, esta manera de escribir me va a negar la puerta de millares de obreros que no están habituados a leer sin puntuación. Y bueno, toma la decisión de, bueno, esta es mi cuota de riesgo como creador, voy a intentar que el suprimir los signos de puntuación no estorbe la lectura y no me limite el número de lectores. Porque ahí entra otra pregunta, que es ¿para quién escribimos? Que es una pregunta peligrosa, porque muchas veces nos obliga a rebajar los contenidos formales en función de las audiencias posibles, ¿no? Entonces estamos trabajando para comunidades con un nivel de lectura bajo. ¿Cómo hacemos los mecanismos de traducción para no limitar el número de lectores posibles? ¿Vamos a la sencillez o no? ¿No? Y yo ahí creo que estas son decisiones metidos frente a tu máquina y en soledad, en la que tienes que valorar lo que andas buscando desde el punto de vista de la experimentación formal, desde el punto de vista de la narración, desde el punto de vista de la eficacia de la narración. La pregunta sería, con estas historias que hemos estado poniendo sobre la mesa de cómo contar, ¿cuál es la reacción inicial de ustedes? Ahí hay un pinche mundo de genios que producen cosas geniales y yo soy un pobre pendejo. Pendejo en la acepción mexicana, no en la acepción cubana, ni chilena. O sea, come mierda. Que no voy a acceder porque me falta talento literario, voluntad, o oficio, o experiencia. Y donde estamos entonces frente a la primera versión, la versión paralizante, ¿no? O, pues sí es adaptable, y es un problema de ensayo y error, empezar a probar. Alguien dirá, bueno, pero estamos promoviendo una vocación imitativa. En literatura todo es intertextual, hombre. Ya en los últimos 100 años nos escribimos unos a otros y nos reescribimos y nos recontamos y aprendemos y olvidamos, de tal manera que a no ser el plagio, el pedir prestado, los métodos narrativos de Upton Sinclair en La jungla, ni los pides prestados todos porque tienes un proceso de adaptación,
Pero además nada es puro, van a ser combinatorios. Es esto más esto más esto más esto que traigo dentro. La pregunta es ¿qué? ¿Qué? ¿Estamos hablando de un universo inalcanzable o estamos hablando de un universo técnico, profesional, formal, analítico, de estructuras al alcance de la mano? Les cuento una historia. Estoy en una librería en la Ciudad de México y de repente se aparece a mi derecha Gabriel García Márquez y me dice, ¿qué? ¿Leyendo? Y le digo, sí. Pues ven Paquito, y vamos caminando. Y entonces lo interrumpe una señora que quiere que le firme la Ilíada y la Odisea. Entonces ahí se las firma. Caminamos otros metros, subimos al entrepiso de la librería y aparece un señor que quiere que le consiga empleo para su hijo. Y entonces subimos lentamente de esta historia. Y de repente decide darme una lección de literatura. Sin agua va, sin prólogo, sin motivaciones, sin que nadie se la pida. Y dice, no, mira Paco, si tú tienes 7 comas mal puestas en una página, cambia de corrector de estilo en la editorial, coño, dice, que te pongan uno bueno, ¿no? Pero si tú tienes 25 comas mal puestas en una página, cambia de editorial, porque ahí no hay salvación. Y ahora dice, pero si tienes 70 comas mal puestas en una página, no te preocupes, eso se llama estilo. Uno es el que es y aspira a lo que puede, a lo que quiere, a lo que le interesa. El problema es que de repente se abren cajones donde hay una riqueza inmensa de aproximaciones al periodismo como narrativa, a la narrativa como periodismo, que están a disposición de todos. Y quizá la parte más interesante es que puedes jugar con ellos. O sea, ahora voy a escribirme un textito de 20 páginas, a lo mejor no sale, pero porque es una manera de apropiarse del oficio. Voy a usar el concepto de Trotsky el personaje inanimado que se vuelve personaje animado. Y a ver qué pasa, ¿no? O sea, todo este arsenal de sabiduría narrativa te permite jugar con ella para soltar la pluma. Al fin y al cabo todo se trata de soltar la pluma, ¿no? O soltar el dedito en el triqui-triqui, o el dedito, el pulgarcito del triqui-triqui. Cuando era muy joven daba un taller de primeras letras, de aprender a escribir un cuentito a estudiantes de bachillerato. Y les daba consejos muy raros, pero que funcionaban muy bien. Como por ejemplo, describe esta mesa. No, pues es una mesa, no, yo sé, pero así nada más. Es de tamaño, tamaño que es una mesa larga, la tienes que relacionar con algo para dar dimensión, el torneado de las patas existe o no existe, el color. Bueno, no tiene idea cómo sufrían los compañeros. Describe una silla, describe una esquina, describe la sensación que te produce ese cuadro. Describe, suelta la pluma, ¿sí? Aprende a dominar el lenguaje básico, ¿no? De la descripción. Porque si no lo dominas, escribirás como Aguilar Camín siempre, personaje al que odio y me gusta hablar mal de él en todos los cursos, que es todo referencial. Dice, y entonces el personaje pasó frente al Palacio Negro de Lecumberri, que es donde está la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, y no sabe cómo contarla. El lector tiene que poner el Palacio Negro porque no lo sabe poner, no sabe cómo ponerlo. Y entonces estos ejercicios de soltar la pluma en un nivel muy primario, pues son describe una silla, describe una mesa, describe el silencio, describe, ¿no? Trabaja con diccionario al lado, todos los días ábrelo, tíralo al aire y cuando caiga pon el dedo y di,
antropofagia, y órale, escríbete 10 líneas rápidamente sobre ves soltando el lenguaje y el dominio del lenguaje. Pero cuando nos estamos haciendo propuestas mayores, como escríbete a Lotrotsky el problema de la Embajada de Perú y los balseros, hazte un reportaje, ¿no? Con esa angularidad. O cuenta la profunda historia de un habanero que quiere conseguirse una manigueta para la ventana de su coche que no ha cerrado durante 3 meses porque no encuentra la famosa manigueta. Entonces, esta especie de camino tormentoso del resolver del cotidiano cubano. Pero cuéntalo en minucia, en detalle, busca la angularidad, etcétera. Vuélvelo gracioso, apasionante, divertido, de tal manera que el lector te acompañe diciendo, ya coño, que encuentre la manigueta, basta allá, dice, no más sufrimientos, ¿no? Cuando estás, pues, utilizando técnicas mayores, el reflejo da miedo, paraliza, o paraliza y no paraliza, pero prueba, juega. Esto es un arsenal que tenemos en las manos, usémoslo. ¿Sí? Avanzo hacia otros autores y otros enfoques. En la oleada del nuevo periodismo aparecieron de repente 2 narradores particularmente interesantes. Uno fue Manuel Leguineche en España, de oficio periodista de toda la vida, y la otra fue Oriana Fallaci, periodista estrella de toda la vida, ¿no? Los 2 aportaban cosas diferentes. Leguineche aportaba una visión que luego aprovecharía Arturo Pérez Reverte, el mundo de la tribu de los periodistas internacionales, que se vuelve en sí mismo un sujeto narrativo, o sea, no solo lo que estás contando, sino el núcleo que lo está traduciendo para los grandes públicos de todo el mundo. Entonces te crea un contrapunto bien interesante, que es la información, los captadores de información. Entonces Leguineche lograba eso en un libro muy interesante sobre la Guinea española, y la Fallaci lograba otra cosa. Lograba una especie de técnica de entrevista que no es nueva, es vieja, muy interesante, que era, la entrevista tiene 2 momentos: el momento de realizarla, donde lo que importa es la fuerza del entrevistado, y la Fallaci decía, sí, pero espera, la entrevista tiene otro momento, el momento de prepararla. Si algo caracterizaba las entrevistas de Fallaci, que están reunidas en un libro que se llama Entrevistas con la Historia, que es probablemente su mejor trabajo periodístico, muy superior a sus otros libros, donde hay más superficialidad, menos profundidad. La clave de las entrevistas de Oriana era que sabía más del entrevistado que el propio entrevistado. Que sabía más del entrevistado que el propio entrevistado, la Fallaci. O sea, pero usted estaba en la esquina de la calle Boumedián con Galí 2 el día 3 de marzo a las 4 de la tarde, y el entrevistado decía, perdón, espera, ¿el 3 de marzo de qué año? Pues del año que estamos hablando, del 62, porque traía usted un fez rojo en la cabeza. El descoloque del entrevistado, a pesar de tener una información más sólida que él, lo que te iba presentando es una situación de la entrevista como antagonismo y no como complacencia. La entrevista en el siglo XXI ha ido degenerando al grado de que vas a que te digan lo que quieren. Y no se trata de eso, se trata de que te digan lo que no quieren, se trata de que te cuenten lo que está más atrás, se trata de profundizar. Entonces, la primera condición, saber más del entrevistado que el propio entrevistado. La segunda condición, toda entrevista es un duelo. Y la Fallaci planteaba las entrevistas como guerra civil, ¿no?
pero usted dice que, y sin embargo, ahora ahí va el putazo y el entrevistado se sacudía y decía, esta mierda italiana no entiende nada, tengo que explicarle. Pero te obligaba a ir a la defensiva. Los mejores entrevistados responden a la entrevista mejor a la defensiva que a la ofensiva, porque los obliga a sacar sus más poderosos, sólidos argumentos e investigaciones. Los entrevistados más blandos, menos inteligentes, una entrevista a la ofensiva los destruye, los desarma. Empiezan a babear y a decir incoherencias. No. Entonces, estos dos conceptos que hay que incorporar al arsenal del periodista, que es la agresividad de la entrevista y la preinformación de la entrevista, hacían una aportación al nuevo periodismo interesante. La aportación era, si la fuente del nuevo periodismo, la fuente de la investigación es la entrevista, dicho de manera formal, esta no es la entrevista estrella, es las entrevistitas, hablas con no sé quién, hablas con no sé cuánto, observas aquello, lees un fragmento de un periódico, avanzas por aquí, o sea, investigar es hablar con otros. La Falache aportaba maneras de hablar con otros diferentes a las tradicionales. Esa era una. La otra, Leguineche aportaba la idea que es muy cautivante, de que en el mundo de la información están los sujetos de la información, los receptores de la información y están los informantes. Y ese mundo tiene reglas. Porque si algo hemos vivido en estos últimos años es que la información, a la hora de que llega al receptor, se vuelve ruido mediático. Irán 2. Presentó en Venezuela. ¿Qué carajo pasó? ¿Quiénes son? ¿Cómo pasó lo que pasó? ¿De dónde viene? Ruido, ruido, ruido. Televisión, radio y el propio internet en el hiperresumen te va reduciendo la calidad de la información a ¿no? Yo pasé 6 meses tratando de descubrir qué carajo era ISIS y a la fecha no lo logro, ¿sí? Porque se me escapaba en el ruido mediático. Eran un montón de fanáticos fundamentalistas, a los que odio con odio apache por fundamentalistas, pero además sometidos a una guerra tricolonial de control territorial, donde la lógica es la posesión del territorio y tiene que ver con las líneas del gas, que no entendía un carajo. Y sigo sin entender el fenómeno porque el ruido mediático domina. Entonces el ruido mediático es de repente pasas ante una televisión, la televisión genera una serie de imágenes de tipos disparando cañones sobre una zona urbana y tus hijos de puta, ahí viven gentes, civiles, esto no es una operación militar, bla, bla, bla. ¿Quiénes son? Son los iraníes. Y bien, y los que están de aquel lado no son los de ISIS. Y los que están de aquel lado cortan cabezas de periodistas, sí, de periodistas se les ponga enfrente. No entendía nada. El ruido mediático domina. Entonces, la percepción de Leguineche y más tarde de Arturo Pérez Reverte, de una manera menos sólida, pero interesante, hay un mundo mediador, el mundo de los informadores, y eso también es historia. Y creo que esa es una aportación importante en el nuevo periodismo. No limitarte a la versión aparente de información, informados, sino este mundo en medio de informadores. ¿Sí? Me pregunto, ¿qué tan atractivo puede ser la descripción de la redacción de un periódico en Cuba hoy? Y tengo la sensación de que puede ser divertidísimo. ¿Sí? Desde Manolito, que lleva 2 meses diciendo que está escribiendo una nota que no sale, porque no quiere que salga, coño, ¿no? Hasta la compañera que está sentada en el tercer escritorio, que forma parte del sector de los invisibles, ¿no? Hasta el que tiene que trabajar por todo el resto de la redacción y hace 7 notas diarias a toda velocidad y todas le salen horribles. O sea,
con percepción, con angulación, con reflexión, con muchas notas, con sentido común. ¿Qué tan divertida puede ser la narración de los informadores? Y ojo, porque en la narración de los informadores, que es una aportación del nuevo periodismo al debate o al continente de ofertas y propuestas, tiene una virtud. Estás preguntándote la información cómo llega y te estás preguntando los lectores cómo la reciben. O sea, usar como sujeto a los informadores te permite no dejar los sujetos centrales, que son la información y los informados, pero elegiste una angularidad diferente. Yo creo que había que poner atención tanto a Leguineche y a lo que hizo Arturo Pérez Reverte con Territorio Comanche. ¿Territorio Comanche? Sí. Y el concepto de la entrevista de la Falachi como duelo y no como complacencia de captación de información. Más allá de que te guste o no te guste los siguientes trabajos de la Falachi. Tenemos aquí al general Acevedo, camaradas. Lo cual es un lujo para este curso. Véanlo con cariño, pero que no se vaya a creer que es genial, porque sí es genial. Acevedo rompió la manera de testimoniar que había en Cuba. La rompió. El testimonio cubano se había estancado a partir de que las versiones de los testimoniantes solían ser excesivamente complacientes. Ahí están los héroes, ahí está la historia oficiosa que poco a poco se va contando, ahí está, y luego venían algunos muy buenos testimoniantes desde el periodismo, enriqueciendo, aportando, dignificando. Pero hay un libro que para mí va a ser clave, a mí me dejó muy sorprendido cuando cayó en mis manos, que es Descamisado. Descamisado primero, Guajiro después, ¿verdad? Sí, Descamisado. Descamisado es el testimonio de un adolescente que le perdía el respeto a la historia oficiosa. Y al Che de repente decía el argentino que se cagó corriendo por ahí, y pues, ay güey, al fin alguien cuenta desde la perspectiva de un adolescente y desde la realidad. Y cuenta con una dinámica repleta de contradicciones. La frescura del texto renovó el testimonio cubano. Lamentablemente no todos siguieron por ahí, sino que se volvieron a ranquilosar otra vez en la narrativa del testimonio. Pero primero Descamisado y luego Guajiro están muy bien, te dan una idea de lo que es el testimonio en lo personal. Estás hablando de libros biográficos, al fin y al cabo, no estás hablando de libros periodísticos, aunque tienen una narrativa de crónica del pasado, crónica biográfica. Y entonces yo creo que fue muy importante y colaboró a la fuerte emergencia del testimonialismo cubano. Yo ayer estaba pensando de si no me había pasado de rosca al decir que el testimonialismo cubano había sido clave en América Latina, pero revisando mis propias notas mentales, yo decía, no, el impulso de pasajes de la guerra revolucionaria, el premio de testimonio de Casa de las Américas, la aparición de libros como estos, la aparición de 7RR de Lisandro Otero, que es notable como trabajo, la aparición por rebote de los interrogatorios de La Habana, de Hans Magnus Enzensberger, de veras generó una oleada que recorrió toda América Latina y que era el contrapunto a los otros experimentos que estaban surgiendo en otros países. Vean qué curioso. Leguineche, periodista vasco, que publica sus libros más interesantes a final de los 70s. Arturo Pérez Reverte un poco más tarde. La Falachi, periodista italiana, interesada en temas de tercer mundo, que se vuelve la suprema entrevistadora del periodismo, la chica dorada del periodismo europeo, produciendo desde los grandes momentos de la prensa. Balestrini, del marginalismo de la ultraizquierda, poeta, vanguardista y constructor. Pero todos estos fenómenos se dan en una misma capa temporal. O sea, hay a nivel global una reivindicación profunda del periodismo como un arte narrativo. Joseph Bomba era el menos indicado
para ser uno de los vanguardias del proyecto Llegaba tarde, era costa oeste formalita, era un policía de Los Ángeles. Escribe un libro que se llama Líneas y Sombras, Lines and Shadows, que sería el segundo premio Rodolfo Walsh de la Asociación Internacional de Escritores policíacos, que sorprendentemente decide dárselo a un no hispanoparlante, sino a un norteamericano. Lo comparte con Recuerdo de la Muerte de Miguel Bonazo, y el libro es desconcertante. Ah, caray. Porque lo que cuenta es la historia de 8 crisis personales profundas. Son los 8 policías de la Border Patrol atrapados en el sistema y que tienen la misión de joder a los indocumentados. Pero para acabarla de fastidiar, 4 de los 8, creo recordar, son de origen mexicano. ¿Qué había ahí? Había una novela de no ficción. Tiene estructura de novela, hay reconstrucción de diálogos, hay una decisión arbitraria de cómo ordenar el material cronológicamente, siguiendo a los personajes estos, que se vuelven centrales, pero es una novela. Entonces estamos hablando del fenómeno inverso, el camino de vuelta de las técnicas del nuevo periodismo como narrativa a la novela, inverso a usar técnicas de narrativa literaria para traerlas al periodismo. No era la primera vez, el fenómeno es un fenómeno más o menos conocido. Había tenido algunos momentos de punta de lanza, bueno, el más conocido, A Sangre Fría de Capote. Capote hace una investigación sobre un asesinato, descubre a 2 personajes aterradores, son 2 pequeños monstruos, los sigue en profundidad y hace una novela basado en la investigación. Lo va a hacer Norman Mailer, ¿sí? Con La Canción del Verdugo, donde agarra a un condenado a muerte y se preocupa por demostrar que es inocente. Y luego al final resulta que no es inocente, es culpable, con lo cual Mailer queda embarrado de mierda hasta las cejas por haber escrito un libro defendiendo a un culpable. No hay demasiado misterio. Quizá el aprendizaje o el misterio interesante es la profundidad de la investigación. Tanto en Wombaum como en Capote, llegas hasta qué pensabas ese día, cómo moviste la taza, cuáles eran los dolores de cabeza que empiezas a tener a partir de mayo, cómo eran, cómo se reproducían, el calor, el clima, los putos aguayos donde no cabe una persona detrás porque son lo suficientemente estrechos, las ratas del desierto, la diferencia entre tirar con un 22 o con un Armalite, porque traen uno ahí por si acaso se arma duro contra los narcos. La profundidad de la investigación de varios años va a permitir la construcción de eso que llamarías una novela de no ficción. Pero lo que tenemos es una variante sobre las reglas, pues no sobre las reglas, sobre los mecanismos de construcción. ¿Qué reivindica la variante? Bueno, reivindica que la literatura es literatura, es literatura. La rosa es la rosa, es la rosa. Olvidémonos de predefiniciones, cánones, bla, bla, bla. Y segundo, la investigación. El edificio no se sostiene sin la profundidad de la investigación, de ninguno de los dos lados. No se sostiene la entrevista de la Falachi, no se sostiene Truman Capote, no se sostiene Trotsky en 1905, si no hay la profundidad de la investigación. La inmensidad de datos organizados, armados, reunidos, revisados, repensados. Y eso me lleva a un problema que me parece muy interesante. Todos los últimos años he estado haciendo investigaciones sobre temas muy variados.
sopla el viento en alguna dirección y de repente digo, esto me interesa. Y empiezo a recuperar material, etc. La clave de que las investigaciones sean buenas es hacer las preguntas al material. O sea, está el documento, pero el documento miente con igual alegría que miente el testimonio. Está el testimonio, está el recorte periodístico, está el bla, 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 cúmulo, material informativo. Está el libro escrito 20 años después por alguien que lo vivió y el testigo. Está el archivo de los de este lado y los archivos de los de este otro lado. Pero el problema es armar y cuestionar y preguntar. Pedro Salmerón, con el cual organizaremos algún día un curso aquí, historiador que acaba de ganar el Premio Nacional de Historia en México, decía, todo el problema es someter a las fuentes a interrogatorio para establecer grados de duda, grados de veracidad, coherencia, sobre todo coherencia, y armonización del material a investigar. ¿Qué te tropiezas? Te tropiezas con agujeros. O sea, yo estoy trabajando en Guiteras. ¿Qué pasó en estos 2 meses? Sepa su madre. No hay testimonio. No hay testimonio periodístico, no hay testimonio de testigos, no hay testimonio de compañeros, no hay testimonio de las memorias de su hermana, no hay testimonio de los escritos del propio Guiteras. ¿Qué pasó? 2 putos meses ahí que son un agujero. Tú puedes apelar a 2 cosas. Si estás haciendo historia narrativa, a profundizar la investigación de una cierta manera. Si estás haciendo una novela, pues a ficcionar. Supongo que el queso Gruyère tiene un hoyo, lo relleno. Y me baso para rellenarlo en extrapolaciones. O sea, vivía antes en una casa de estas condiciones. No salía de día, salía solo de noche. Presupongo que durante estos meses de clandestinidad sigue saliendo solo de noche. Ergo, me voy a la esquina, veo el barrio y me imagino la noche. Leo los periódicos pensando estas salidas clandestinas en la noche que le hacían ver y extrapolo, ¿no? Ficcionalizo si estoy haciendo una novela. Si estoy haciendo historia narrativa, el hoyo está ahí. No lo puedo subsanar, no lo puedo rellenar, no hay manera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí viene la otra teoría. La malicia te permite, cuando estás haciendo una narrativa consecutiva, introducir variantes. Entonces digo, aquí hay 2 meses que no puedo apresar de Guiteras, pero sí, por ejemplo, puedo apresarlos de otros dirigentes del directorio estudiantil universitario, que están activos en estos meses. Entonces doy un salto en la historia y me voy a otra cadena de personajes que cubren temporalmente el hueco para luego regresar al esquema de Guiteras, que es la línea central. Porque una investigación es un árbol, no es un palo. Cualquier idea de que es un palo es una idea equivocada y pueden metérselo donde les quepa porque no les va a servir. Es un árbol. ¿Qué significa? Ramifica continuamente. Entonces, ¿cómo ordenas la ramificación? Estableciendo tronco central, troncos periféricos, presentación de personajes, contexto, ¿no? Y vas armando la arborescencia de la historia a ser narrada. ¿Qué te permite esta teoría del árbol? Bueno, pues tienes que, si estás haciendo testimonio o estás haciendo ficción, es igual. La investigación te permite encontrar claves, situaciones particulares que quieres desarrollar, pero sobre todo preguntas para someterlo a crítica. Tú puedes hacer periodismo en distancia. Puedes hacer distancia corta, o sea, lo que está pasando, estás ahí, y me remito a los artículos periodísticos de los que hablamos el primer día de Pablo de la Torriente, sucede hoy, se publica mañana, o puedes tener una distancia media, que es, me voy al realengo
y estoy ahí viviendo en las montañas y comiendo chilindrón, y empiezo a contar una historia que tiene 20 años de profundidad y se remonta incluso más allá. Entonces tengo lo que llamarías una distancia media. Estás trabajando sobre el hoy, pero estás trabajando sobre un ayer no demasiado remoto, ¿no? Construyendo un fresco en el que combinas orígenes de situaciones con situaciones viviéndose sobre el momento de la acción. O puedes tener la distancia larga, que es la distancia de la historia. Historia es aquel pasado del que ya no hay testigos, ya se murieron, ¿no? Y historia inmediata sería aquel pasado donde todavía quedan huellas testimoniales vivas. Y entonces entra la historia. Y la historia puede ser las pirámides de Egipto o cuántos días llevaba Fidel sin cambiarse los calcetines cuando hace la marcha de los 8 días. ¿Sí? Debate por demás francamente interesante, ¿eh? Porque lo sabrá Enrique, estaban marranos los que bajaron de las villas. La columna podía olerse antes que verse, ¿sí? Lo cual es aplicable a muchas cosas extrañas, como por ejemplo, ¿por qué los tlaxcaltecas sabían que venían los españoles en la conquista de México? Por el olor, porque con las cotas de malla y el acorazado se venían cocinando como si fueran latas de sardinas los españoles a 4 kilómetros, como soplar el viento en su contra, eran detectables fácilmente por las comunidades mexicas o tlaxcaltecas, que tenían, por cierto, hábitos mucho más higiénicos y sólidos que las comunidades españolas de Salamanca, que decían que un baño al mes no era pecado. Historia larga. ¿Cómo demonios la investigas? ¿Y cómo la haces narrativa? O sea, cuando abrimos el curso decíamos, hay siempre narrativa. No ficción, narrativa, técnicas literarias prestadas. Pero prestadas por accidente, no, prestadas como material primordial para construir tu edificio. Entonces tú haces una investigación histórica más o menos rigurosa, apelas a todas las fuentes y luego introduces las técnicas narrativas. ¿Cómo las introduces? Bueno, pues con el sentido común de la novela. La novela te dice, si 7 personajes entran por esa puerta, no me los tienes que enumerar, me los tienes que presentar, porque si no se me hacen una pasta y no distingo entre los 7, ¿sí? Entonces los voy a graduar. Primero van a entrar 2 para los efectos de la narrativa. O sea, no es un problema formal, fotográfico, cómo cruzaron la puerta. Es un problema de narración. En la narración, aunque hayan cruzado la puerta en el mismo instante, los vas a contar en tiempos diferentes, con más lentitud. Primero 2, luego 3. No lo voy a contar, porque el problema de contar un personaje es asumir su pasado e incorporarlo a su presencia viva, ¿no? Entonces este personaje me voy a dilatar en presentarlo hasta que tiene un papel central protagónico en la historia, ¿no? Esa decisión es literaria, absolutamente. No tiene que ver con la investigación, tiene que ver con cómo contar. El uso de la combinación de los tiempos narrativos, en pasado o en presente. Voy a usar el pasado para esto y el presente para esto, y los voy a cruzar y los voy a combinar. El uso del diálogo. ¿Dónde tengo diálogos sólidos? Pues los tengo cuando tengo constancias verificables de que esos diálogos se produjeron. Estoy haciendo historia, no estoy haciendo ficción, ¿no? De que esos diálogos se produjeron. Luego, el corte capitular. Pues voy a tratar de armarlo de tal manera que el texto tenga una progresión de curva caída, curva de ascenso, donde de vez en cuando dejo que el lector respire. Y introduzco, estoy escribiendo sobre la insurrección del gueto de Varsovia. Y entonces de repente ya es abrumador la criminalidad, los asesinatos, la masacre, el genocidio.
Entonces te dices a ti mismo, deja que respire el lector. Y te detienes un momento y cuentas la historia del noviazgo entre dos adolescentes del gueto de Varsovia, que tienes investigado, no inventas nada. Pero ese es el momento en el que lo metes para darle al lector un respiro y que le permita no estar en una cumbre de intensidad dramática, asfixiante, que llega un momento y te paraliza. Porque el problema es, como bien decía Justo Vasco, que decía André Gide, lo peor del horror es que ya no hay horror. O sea, si tú reiteras sistemáticamente una situación horrorosa, terminas neutralizándola y ya no tiene impacto. Se vuelve lo habitual y lo habitual pierde la fuerza. Entonces, el manejo de la gradualidad en la historia, la manera del corte, el tipo de reflexión, cuando haces historia narrativa, pues se vuelve bien interesante. Desde América Latina y en el calor del ascenso testimonial, surgen dos modelos que no tienen nada que ver entre sí. Surge el modelo de Galeano, de Eduardo Galeano, y el modelo de Osvaldo Bayer. Galeano primero en Uruguay, luego en Argentina, luego en los exilios europeos o mexicanos. Bayer siempre en Argentina, incluso bajo la dictadura, clandestino. Galeano produce dos tipos de cosas. Produce los aglomerados de la historia de América Latina en todos los fuegos, los que conocen, ¿no? Que son pequeños capitulitos que cuentan momentos. Y esos momentos se vuelven reflexiones, casi todas ellas con paradoja, moraleja, ¿no? Sorprende, ilustra, explica, cuenta. Suelen ser versiones no ortodoxas de acontecimientos. O sea, un acontecimiento muy contado desde un punto de vista de la historia tradicional, Galeano le da la vuelta y lo cuenta desde una perspectiva del movimiento social que lo produjo. Son muy bonitos, además están llenos de un lenguaje poético que funciona muy bien, y por acumulación producen otra visión del continente, muy rica, muy variada, muy llena de... ¿Qué hay ahí? Pues hay un chingo de investigación. Cada pequeña historia te obligó a revisar libros, documentos, papeles, a armarla, a contarla y a armarla, y esta es la clave, a integrarla en el todo, a convertirla en un pedacito del todo, ¿no? Bayer no. Bayer va a hacer una historia más rara. Va a elegir los temas prohibidos y los va a contar. Entonces va a ser Severino de Giovanni, un anarquista expropiador. Va a hacer reportajes de la historia sobre temas muy variados. Y va a ser su obra maestra, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Maravilloso. ¿Qué hace? Es exhaustivo. Sus investigaciones siempre las estás leyendo y diciendo, ¿por qué sabe tanto? ¿De dónde sacó tanta información? En Los Vengadores se las produce. Los Vengadores es una historia muy sencilla, es peones de orígenes europeos, chilenos, de los submundos de los exilios que van a dar a la Patagonia en las grandes haciendas. Y entonces, cómo estos peones se organizan, se insurreccionan, se enfrentan al ejército, lo derrotan, luego pierden. Es una revolución situada en el universo fascinante de la Patagonia. 3 tomos. Detalles, minucias. El general, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo interviene aquí? ¿Por qué interviene? ¿De dónde salen estos peones chilenos que cruzan la frontera? ¿De dónde esto está repleto de alemanes, de turcos? ¿Sí? Bayer, miren que no hay nada más ajeno para un mexicano que la Patagonia, chinga, está en el otro extremo. No me calienta mayormente la Patagonia, no quiero, cuando tenga vacaciones quiero ir a lugares diferentes, no quiero ir a la Patagonia. Y sin embargo te captura, te atrapa. ¿Qué quiere decir te atrapa? Te atrapa quiere decir nada humano me es ajeno. O sea, una buena historia te va a atrapar. Durante mucho tiempo la industria editorial respondió traigo un libro sobre,
a Cristóbal Doñate. Y la industria editorial te dijo, Cristóbal Doñate es un conquistador que estuvo en el Perú, y tú estás en México y importa un huevo, Cristóbal Doñate, métete el libro por donde te quepa, ¿no? Y no es así. Porque hemos estado leyendo durante los últimos 200 años de manera hiper horizontal. Hemos estado leyendo la Revolución Alemana y a Brecht. Hemos estado leyendo a Salvador Allende y la breve experiencia chilena. Hemos estado leyendo las insurrecciones de los incas. Hemos estado leyendo a Artigas. Cuando están muy bien escritos. Cuando tienen la intensidad de atraparte. ¿A quién carajo le interesaba la guerra de Canudos hasta que Vargas Llosa hizo un novelón con ella? A nadie. Canudos, ¿dónde está eso? ¿Sí? Suena a pulquería en la Ciudad de México, Canudos. ¿Sí? Pero la novela, ¡guau! ¿Sí? ¡Guau, guau! O sea, ¿a quién le interesaba? Es una pregunta falsa que tiene que ver con calidad, profundidad, riqueza de contenido y no con inmediatez de las referentes del lector. El lector sigue leyendo Hombrecitos y Mujercitas con gran placer y sigue leyendo a ver algo exótico, potentemente exótico. El pequeño Vigía Lombardo, ¿no? De Amicis. El lector sigue leyendo. Y la distancia no es geográfica, la distancia es la profundidad. Entonces, tanto Galeano como Bayer, y a Galeano hay que leerlo los últimos años de Galeano como prosista, de mira qué bonitas historias me va a contar, y forma parte, yo creo que del material esencial formativo que tenemos que pescar. Pero hay un libro que pasa de la categoría de mira qué bonito a es indispensable. Y ese libro tienen que buscarlo, encontrarlo, robarlo, leerlo, no prestarlo. Se llama Días y Noches de Amor y de Guerra. Días y Noches de Amor y de Guerra es una crónica periodística del tiempo que Galeano pasa entre su salida de Uruguay y el golpe militar argentino. O sea, el interregno muy breve entre golpe y golpe. El golpe uruguayo, el golpe argentino. Y es terrible porque es el golpe anunciado. O sea, la oleada de las dictaduras en América Latina va a llegar hasta la puerta de mi casa y no hay manera de pararla. Y ahí está. Y te está contando historias de personajes cuyos destinos van a ser trágicos. Entonces, cuando venga la oleada del asesinato masivo en Argentina, se los va a llevar la chingada, está claro, no van a sobrevivir. Y vas viendo cómo va creciendo. Y yo creo que Galeano cuando lo escribió tenía esta conciencia. Era como un libro sobre el nazismo, escrito 3 años después del ascenso de Hitler, antes del final de la guerra, premonitorio de cómo el mal avanzaba. Y es crónica, es muy crónica, muy crónica, es muy periodismo no tradicional porque está muy bien escrito, cuenta historias secundarias, mezcla historias centrales con historias secundarias, usa la primera persona, creo recordar, está escrito en primera persona, Noches y Días de Amor y de Guerra. Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Por la intensidad, por la tensión que transpira el momento que está contando, por la empatía que sientes con los personajes secundarios que van saliendo de la historia, por ejemplo, los editores de la revista Crisis, y que sabes que a unos de ellos los van a matar, no sobreviven el ascenso de las dictaduras militares. El día a día, la sensación de efímero que está viviendo, todavía no tengo una respuesta.
Lo cual significa dos cosas. Primero, que lo voy a leer de nuevo, y segundo, que lo vamos a publicar en la Brigada si conseguimos los derechos de Galeano, que es un problema. ¿Quién es Rodolfo Walsh? Es un joven escritor que ha tenido regular aceptación con sus primeros cuentos publicados, que tiene trabajos de periodista de mala muerte, sin demasiada gracia, hay que leer los primeros trabajos periodísticos, que ha incursionado en la novela policíaca, yo diría que sin ningún éxito. Variaciones en Rojo, su novela policíaca es más bien flojita, está muy al estilo de la moda que imponen Borges y Bioy Casares con la colección Séptimo Círculo, de novela de detección, más de novela negra. Es traductor de Raymond Chandler. Y tú dirías, pero Rodolfo, si aprendiste de los buenos, ¿por qué coño escribes como los malos, no? Es traductor. Es autor de alguna de las mejores antologías sobre el cuento que existen, el cuento fantástico. Es infantería del mundo editorial, haciendo, preparando, editando, corrigiendo galeras. Y de repente se tropieza con una historia. La historia es muy, muy puntual. Tiene que ver con el golpe del general Valle, un general peronista que se levanta contra la dictadura, y el gobierno de una de las dictaduras argentinas de la época decreta a las 11 de la noche, pongamos el estado de sitio, que permite, como todo estado de sitio, intervenir militarmente y fusilar a los traidores a la patria que se levantaron en armas. El único problema es que en este levantamiento confluyen bases militantes peronistas, básicamente proletarias, y que hay un agujero en la historia oficial. Hay un grupo de fusilados, luego veremos quiénes y por qué, solo que los fusilan antes de las 11 de la noche. O sea, cuando no hay estado de sitio. Por lo tanto, los asesinan legalmente, entre comillas, la dictadura. Y entonces Rodolfo está jugando ajedrez en La Plata, cosa que hizo frecuentemente, y alguien le dice, hay uno vivo. ¿Que uno vivo quién? De los fusilados en los basureros. Y empieza a tirar del hilo. Y 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 de repente se encuentra con que el periodismo que hace para vivir no es el periodismo que quiere hacer. Y está intuyendo qué tipo de periodismo quiere hacer. Estarías en los terrenos de lo que hoy llamamos con rigor periodismo de investigación. O sea, tomas un tema y te vas a contrarrestar versión oficial, versiones periodísticas publicadas, reportes policíacos, testimonios de no, a mí me dijeron que estaban conspirando en una casa, no sé qué. Y las voces de los supervivientes, que no es uno, son más de uno los que se salvan. Entonces, va tirando el hilo, tiene una formación literaria, él es escritor, y lo que hace es un reportaje en el pleno sentido de la palabra. ¿Sí saben cómo se llama? Operación Masacre, que además es un nombre horrible, porque ni existió la tal Operación Masacre, pero tiene una sonoridad potente, ¿no? Y lo produce. Y bueno, entra en el conflicto tremendo de retar al sistema diciéndole los asesinaron. Luego hay una reescritura de Operación Masacre. O sea, lo vuelve a escribir. Y uno compara la primera versión con la segunda y diría, ¿qué hizo? Bueno, pues sorpréndase, le quitó literatura. Donde hay una descripción de 3 líneas sobre un paisaje, para afuera, para dejarlo más áspero, más duro, más rudo, más fáctico, ¿no? Menos discutible desde el punto de vista. Y de vez en cuando, el plumero que todos los escritores traemos saliendo de la cola se le asoma y hay una frase para describir un momento, una atmósfera, un color
de la tarde, ¿no? Y es verdaderamente brillante el desgraciado. Bueno, a partir de esto, Rodolfo entra en una dinámica de confrontación con el sistema, la vida lo va a ir llevando de un lado para otro, asiste a la fundación de Prensa Latina y se encuentra sumido en la efervescencia de la literatura testimonial cubana. Se vuelve muy amigo de Massetti, es jurado de Casa de las Américas, es el que le da el premio a Condenados del Condado, que produce una de las primeras crisis dentro de la cultura cubana, ¿no? De Norberto Fuente, y escribe en Prensa Latina. Y se sigue formando. ¿Como qué? Como periodista, como escritor. Están sus notas de su vida en La Habana. Cuando uno lee estas notas, porque hoy prácticamente tenemos acceso a todo lo que escribió a lo largo de su vida, porque se salvaron, después de su asesinato, se salvaron de manera indirecta sus papeles y vinieron reapareciendo al paso de los años. Sabremos que La Habana era potentemente putañero. Tiene varias páginas dedicadas a, lo lamento mucho, pero a mí lo que me gustan son las putas. Y viene creciendo, oh maldita sea, dentro de la atmósfera viva de la Revolución Cubana, ligado a los mejores periodistas que se están reuniendo en esos momentos en Cuba. Entre ellos García Márquez, que viene desde Colombia, García Lupo, que viene desde Argentina, y Massetti. Y entonces Walsh recibe el encargo misterioso, intermediado por el Che, de tú que juegas ajedrez, ¿qué coño es esto? Y el esto es un cable que entra por casualidad en las líneas de cable de Prensa Latina, firmado por una inexistente agencia de prensa norteamericana, en clave. Y entonces Walsh produce uno de los más divertidos episodios de la Revolución Cubana, que se compra en una librería de La Habana Vieja un libro de claves y se dedica a descifrarlo y de repente lo descifra. ¿Y qué creen que tiene en la mano? Tiene el primer reporte de la CIA sobre lo que está pasando en Ratelnó, en Guatemala, donde está preparando la flota que invadirá Valle de Cochinos. Walsh entonces es icónico, ahí está el ícono Rodolfo Walsh. ¿Hay aportaciones en el periodismo de Walsh? Yo diría que no. Yo diría que hay el ejemplo de lo que puede ser un gran periodismo de investigación, pero no más que eso. No permite que le contamine su formación literaria el periodismo. Es autor probablemente de lo que yo, a mi gusto muy personal, diría que es el mejor cuento que se ha escrito en América Latina, que se llama Esa mujer, pero mantiene el corte. Literatura de acá, periodismo de acá. Sin embargo, es icónico porque es el inicio de este periodismo de investigación, de este periodismo que puede ser leído como se lee una novela, con la misma pasión, interés, profundidad. Hay un paralelo que nadie todavía ha estudiado y que habría que estudiar, que es el paralelo entre Rodolfo Walsh en La Habana y Roque Dalton. Dalton, maravilloso poeta salvadoreño, está exilado en La Habana por sus actividades políticas en el movimiento estudiantil y vive en este mundillo. Es frecuente que se encuentren García Lupo, Walsh, Dalton, García Márquez, bla, 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 en Casa de las Américas con enorme frecuencia. Dalton va a colaborar muchísimo con Casa de las Américas, porque se vuelve el foco receptor. Aparte de ser un poeta excepcional, Dalton empieza a producir libros de frontera, por llamarlo de alguna manera. Pobrecito poeta que era yo. Es una mezcla de biografía con narrativa histórica de época para tratar de describirse a sí mismo y a Salvador. Una historia con métodos de historia narrativa del propio Salvador. Y la biografía de Miguel Mármol. Miguel Mármol es un libro importante porque
usando las técnicas de reconstrucción y del periodismo, hace una biografía de un combatiente social salvadoreño y la eleva a una categoría de profunda intensidad, bien escrita, bien contada. Por ahí hay un montón de gente pululando en torno a este fenómeno. La revolución sandinista va a producir 4 o 5 cronistas muy por encima de lo habitual. La primera, testimonio de Borges, El zorro de Sergio Ramírez, que es la historia de un combatiente de base, trabajado con el concepto de horas de grabadora y luego reconstruyo. Y con un montón de sabiduría literaria a la hora de contar. Entonces pateas debajo de una piedra en América Latina y ¡buah! Es la victoria de una literatura, el testimonialismo, por llamarlo de alguna manera, que adquiere masas de lectores, tiene un profundo seguimiento, mantiene una notable calidad narrativa y al mismo tiempo es un género híbrido que toma de la historia, del periodismo, de la literatura y va haciendo cócteles formalmente novedosos con todo este material. Si establecemos la cronología, evidentemente en el punto de arranque está Walsh, ¿no? De este renacer, por un lado. Y por otro lado, como decíamos en la primera sesión, pues está Che, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, Casa de las Américas creando el premio de testimonio y el desatarse del testimonialismo. Las últimas colas de este fenómeno son 2 novelistas periodistas que escriben desde 2 lugares diferentes. Guillermo Thorndike, desde Perú, prácticamente desconocido fuera de Perú. Sus libros no circulan en ningún otro lugar del ámbito hispanoparlante. Un hombre con una trayectoria política confusa, lo mismo es de extrema izquierda, que de medio izquierda, que de izquierda muy poco izquierda, que trabaja para el enemigo. Me costó muchísimo trabajo en Perú averiguar quiénes lo quieren, quiénes no lo quieren, porque casi la enorme mayoría no lo quiere, pero tiene 3 o 4 libros notables. Tiene La reconstrucción de la fuga de la cárcel de MRTA, que es una fuga, nomás que está contada desde todos los planos posibles. ¿Cómo coño hizo para encontrar el polifacetismo de esto? De Rashomon. Rashomon es una historia que te cuentan 8 personajes sobre el mismo suceso. Y al facetar la historia y ver las caras del diamante, cada versión es diferente, pero al mismo tiempo la misma versión es igual. Bueno, el salvaje de Thorndike logra todos los puntos de vista. Cuando están leyendo, a ver, hay unos afuera, hay unos cavando un túnel, hay unos que son los aparentes propietarios de la casa donde se cava el túnel que irá a dar a la prisión, pero son pequeños burgueses, blandengues y se van quebrando. Están los que sufren todo el día sacando tierra y trabajan jornada de 8 horas y se ahogan y se asfixian. Vale. Está el preso que quieren salvar, que es el dirigente del MTRTA. Sobre todo la operación es para sacarlo a él. Y está lo que está pasando con él dentro de la cárcel. Pero además este personaje tiene una historia, hay que contarla, ¿no? Luego están los compañeros del preso, que tienen que crear la operación de cobertura para llegar al patio desde el 2.º piso, ¿no? Bueno, pero además están los otros presos de la cárcel, que suelen ser maravillosos, generales detenidos por problemas de corrupción, ¿sí? Entonces tienes el contrapunto de vista de estos generales, que uno tiene hasta 2 sirvientes en su celda y mandan a pedir sancochados de pollo a un restaurante para comer todos los días y mantienen el privilegio de generales encarcelados. Bien, luego están los lúmpenes de la cárcel, el que se convierte en esclavo de uno de los generales para mejorar levemente sus niveles de vida. Y luego los parias de los parias. Entonces, lo fascinante del trabajo de Thorndike es esta inmensidad de personajes
que me exagere, la palabra inmensidad no es justa, esta variedad de personajes que te construye un cosmos de contradicciones, de versiones diferentes. Y la historia avanza linealmente, de tal manera que salta de uno a otro, para que la historia progrese del túnel que se está haciendo. No les voy a contar si el túnel funciona o fracasa, léansela. Pero Thorndike tiene una obra mayor, que se llama El caso Banchero. El caso Banchero es la historia de un industrial de las harinas que se ha hecho millonario con negocios turbios y que de repente lo matan. Y entonces Thorndike lo que hace es una investigación sobre todas las alternativas y posibilidades de cómo lo mataron y por qué. Entonces el libro, por esencia, especulativo. Bueno, y exploremos esta hipótesis, ahora exploremos esta otra, ahora exploremos esta otra, ahora pensemos, ¿y qué tal de...? Y está construido como novela. ¿Por qué Thorndike al final, después de una investigación formidable, decide usar la novela como vehículo narrador? Por el problema de los agujeros de los que hablábamos el otro día, ¿no? Las zonas de sombra crean agujeros, solo la especulación literaria los puede llenar, ¿no? Y a veces dices, bueno, pero la especulación literaria es más certera, más rica y más inteligente que el periodismo. Yo lo he dicho públicamente muchas veces ante el horror de algunos de mis colegas, que es donde el periodismo no llega, el marxismo no ha empezado todavía a mamar de la teta, los economistas no entienden un carajo, la ficción narrativa que toca lo objetivo, lo subjetivo, lo particular, lo general, es capaz de ofrecer una explicación del mundo mucho más certera. El otro es Miguel Bonazo. Miguel también con una trayectoria interesante, ligado a la Dirección Nacional de Montoneros, director del periódico Noticias, se salva de milagro en la represión y escribe primer gran libro, Recuerdo de la Muerte. Y luego el segundo, La Memoria en donde ardía. Entre el primero y el segundo hay un salto. Recuerdo de la Muerte es un producto claro de literatura testimonial. La Memoria en donde ardía es una novela. Ficción, ficción, ficción. Personajes de ficción, uno toca una conspiración, el otro toca un hecho real, que es lo que pasó en la escuela de la Marina, el centro número 1 de torturas de la dictadura militar. Y lo reconstruye a partir de los testimonios de varios supervivientes, sobre todo el pelado Dri, que logra escaparse, y de otros que se salvan, y de otros que se salvan temporalmente y testimonian antes de que los vuelvan a atrapar y los matan. La fuerza de Recuerdo de la Muerte es enorme. Es un libro impactante, de esos que te dejan desconcertado, temblando, porque muestra en todo su horror lo que fue la dictadura militar argentina. La decisión de Miguel de pasar de la no ficción a la novela es una decisión, yo diría, de alguien que está buscando y experimentando formas de contar, porque luego regresaría al nuevo periodismo con la biografía del tío, que es la biografía de Cámpora, que es un libro de ensayo periodístico narrativo, donde le mete lo que sabe como escritor, lo que sabe como periodista y lo que sabe como historiador, para ponerlo en orden en este libro. No se agota el testimonialismo en América Latina. Si alguien me dice que se acabó, para nada. Ahora, al final, miremos sobre lo que pasó en México desde el 68 en nuestros días, para demostrar que no solo no se agota, sino que tiene una intensidad y una vitalidad endiablada. Pero prácticamente, si reunimos 30 latinoamericanos y les preguntamos, ¿y en tu rancho qué? Todos van a tener respuestas. Dicen, no, hay un libro, no, hay un libro, no, hay este gran libro, no, hay este libro fascinante. Porque ya se estableció. O sea, esta batalla ya la ganamos. Ya no hay manera de que las críticas puritanas digan, ¿y esto qué es? ¿Es novela o no es novela? ¿Es ficción o no es ficción? ¿Es periodismo? ¿Es historia? ¿Es narrativa? Ya, digo, no pierdes ya el tiempo con las ortodoxias etiquetadoras, pues ya se ganó la batalla. Esta riqueza
del periodismo de no ficción, del el periodismo literario, y volvemos otra vez al galimatías con el empezamos para ponerle nombre al fenómeno, de periodismo y narrativa, de géneros en debate interno, de literatura testimonial, de crónica manejada en primera persona, de reportaje histórico, de reportaje de investigación, ha consolidado un universo literario que pocos países del mundo tienen. Pocos países del mundo pueden decir que en su acervo literario hay este espacio inmenso que América Latina posee y se ha ganado a pulso y a narrativa de autores que bordan en torno a este género. Pero este fenómeno ha sido destacable a niveles locales. O sea, todo el mundo tiene sus testimonialistas. Los peruanos te hablarán de Thorndike, los argentinos te hablarán de un montón de gente, te hablarán de Bonazo, te hablarán de Walsh, te hablarán de García Lupo, los colombianos dirán, coño, García Márquez, chico, y los mexicanos pues te harán la larga lista que arranca en el testimonialismo post-68 mexicano, con Monsiváis y Elena Poniatowska, etcétera, etcétera, y que llega a nuestros días. Y los chilenos te dirán, a fin de semana en Santiago, de Carmen Castillo, que no está nada mal, un excelente trabajo testimonialista, pero en conjunto, veamos latinoamericanamente, veamos bolivarianamente, veamos guevaristamente el pinche continente. Para eso estamos en Casa de las Américas, coño, que facilita esa mirada. Te dirá, Roque Dalton, Rodolfo Walsh, wow, no estoy descubriendo el hilo negro, estoy organizando el descubrimiento del hilo negro, está ahí, ¿sí? Está ahí como fenómeno apreciado por los lectores. Quizás lo que tendríamos que hacer serían más esfuerzos de intervinculación. O sea, los grandes testimonios de la Revolución Nica, con Sergio Ramírez haciendo el zorro, vincúlalo en términos de años con la aparición en México de la segunda oleada de cronistas como Juan Villoro. Vincúlalo en Argentina con el hombre que escribe el libro del viaje, Caparrós, con Martín Caparrós. Hijo, y me salté La Voluntad. La Voluntad es un libro memorable. ¡Oh! La Voluntad es fascinante, coño. La Voluntad es la historia de la revolución que no fue en Argentina y su derrota, contada a partir de 200 entrevistas, 300 entrevistas, recorriendo todo el proceso de construcción de los grupos armados, de confrontación con el aparato del Estado y de derrota. Pero con tal finura que de repente estás navegando en La Voluntad, llega a un nivel de profundidad que de repente te cuenta como en una de las muchas génesis de la generación de los 30.000 que van a luchar y morir, está el Cineclub de Córdoba. Y entonces, ¿qué pasaba en el Cineclub? Y Manuel conoce a Juanita, y Juanita y Manuel, y el ambientillo va construyendo una estructura de ambientes múltiples donde se procesa un pensamiento radical y se va mezclando con brillante La Voluntad. Y sí, es un material del mejor nuevo periodismo, porque está construido sobre estructura periodística. Günter Wallraff aporta al proyecto global, aporta un método. Mira que ya está difícil inventar cosas en un mundo que hemos recorrido donde hay decenas de invenciones en cuanto a aproximaciones narrativas a un hecho. Bueno, pues él inventa un método y le pone un nombre, lo llama periodismo intervención, que no quiere decir nada. Y consiste en, no puedes contar una historia si no la vives, y no puedes contarla ninguna historia porque eres periodista y no la vives. Es muy radical el approach, el acercamiento al concepto, pero significa que durante un tiempo vas a ser otro para contar la vivencia de ese otro. Entonces, Günter Wallraff es un periodista alemán
que de repente dice, el racismo que está emergiendo, progresista, de izquierda obviamente, que dice el racismo que está emergiendo en la sociedad alemana tiene un sustento absolutamente fascistoide, falso. Estos argumentos ridículos de, ay, vienen los turcos a quitarnos el trabajo, ¿no? Ya quiero ver quién carajo quiere, entre la clase obrera alemana, estamos hablando de los años 70, 80, ¿quién carajo quiere un trabajo limpiando un horno radioactivo? ¿Sí? ¿O quién carajo quiere trabajar en las cloacas de Düsseldorf? ¿Sí? Y entonces se disfraza. Se deja crecer un mostacho turco, se corta el pelo al ras y se empieza a hablar un alemán falso, y se va a hacer cola en donde están contratando trabajadores turcos ilegales. Y consigue empleo. Y empieza a contar la historia desde las vivencias, con la malicia que le da su conocimiento de la sociedad alemana, de las vivencias de estos trabajadores. Esto le permitirá construir Cabeza de Turco, su primer gran libro de reportaje, y El periodista indeseable, y luego otros 2 ensayos sobre una manera de hacer periodismo. Lo que lo hace apasionante es que, por muy fiel que sea tu proceso de reconstrucción, sentándose con 15 turcos, grabadora en mano, cuéntame, dime, y luego qué pasó, nada sustituye la vivencia, ¿sí? Lo que lo hace apasionante es que Wallraff escucha los insultos en alemán, que ese trabajador turco no capta, no tiene el dominio del idioma que permite insultar, que Wallraff escucha las explicaciones falsas que da el contratador. No, porque mira, te vamos a pagar 7, pero además te quitamos 3 y 1 para no sé qué. Y él sabe que es mentira, que la ley laboral alemana no dice eso. Wallraff vive la penuria de, te vamos a dar un equipo, pero traigo un guante agujereado. No es completamente seguro. O sea, Wallraff sabe más cosas. Y desde su perspectiva se convierte en sujeto narrativo. Entonces, la gracia de este periodismo de intervención es que tiene 2 planos narrativos. El plano de lo que sucede y cuenta, pero el plano del juego. El disfrazarme para simular qué. El engañarlos para que no me puedan engañar, para que no nos puedan engañar. Como modelo, es un modelo bien interesante, francamente. Tiene límites. Yo no podría infiltrarme en la selección norteamericana de la Universidad de Pensilvania de baloncesto porque mido 1,68. A no ser que me puede infiltrar como cargatoallas, ¿no? Wallraff encuentra los caminitos para infiltrarse. Perfecciona el arte de ser turco bigotón, ¿no? Y verdaderamente las fotografías que acompañan al libro, tú dices, y este son el mismo, sí son el mismo. Porque hay todo un efecto de magnetismo y traducción para lograr jugar un rol que te permite una posición privilegiada como informador. ¿Es un modelo único? No, yo diría es otra propuesta más. Extraordinariamente innovadora, porque de veras te ofrece un nivel de profundidad de la visión desde el otro lado que otros no te lo ofrecen. Conocemos a lo largo de la historia muchas narrativas de periodistas en el terreno, ¿no? Sacco en sus trabajos periodísticos sobre Bosnia o sobre la Franja Palestina, pues está ahí, se mete para contarlo. Pero sigue siendo un periodista que tiene un billete de avión de Turkish Airlines que puede usar cuando quiera. ¿Es válido como modelo? Yo diría que sí. ¿Es universal como modelo? Yo diría que no hay universalidad.
Hay muchos caminos que te llevan a la narración de la verdad, pero es uno, y es uno que hay que rendirle respeto y aprecio, porque es un modelo que implica, en el caso de Cabeza de Turco, 6 meses viviendo como proletario turco en Alemania, y comiendo como proletario turco y trabajando como proletario turco. No es un oficio para adultos, no es un oficio para jóvenes, el modelo Waldorf. Un viento fresco recorre el nuevo periodismo. Otra vez me tropiezo con el cómo llamar todo esto, que es el viento que proporciona la visión de Günter Waldorf. Pero hay otro viento fresco que tiene más poder todavía, porque sus productos tienen una capacidad de impacto en el lector todavía más fuerte, que es lo que llamaríamos el estilo de Ryszard Kapuscinski, periodista polaco, que trabaja en la nomenclatura del postestalinismo polaco, en revistas que no interesan para nada, haciendo reportajes que no interesan para nada, con los niveles habituales de pensamiento político correcto, censura, bla, 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 que se le aplican, que encuentra su respiro en el tercer mundo. Lo descubre a partir de un viaje a la India y desde ahí ya cualquier cosa menos Polonia, aunque volverá a Polonia y volverá a Europa Oriental para escribir Imperio. Y entonces empieza a recorrer el mundo como periodista de agencia. Si algo hay peor que ser periodista de nota o periodista de declaración, de recoger el boletín oficial y escuchar al funcionario declarando y transcribirlo, es ser periodista de agencia. La agencia todavía te recorta más los espacios a producir, rara vez te permite producir reportajes especiales y en general está sobre el centro de la noticia, ¿no? Las bombas empezaron a caer sobre Teherán a las 4:32 de la tarde y ese es tu cable que mandas a toda velocidad con las tremendas dificultades de ser hombre de una agencia polaca que tiene muy poco dinero, ¿sí? No es el despliegue de la France Press o Reuters o la AP, sino es la PAP polaca que no tiene un centavo y que lo deja tirado de repente en Mozambique cuando él tenía que llegar a Angola, que está justo del otro lado de África, porque alguien en la agencia polaca no estudió el mapa. Y entonces, ¿dónde se despliega Kapuscinski? Pues Kapuscinski descubre que hay un subperiodismo debajo del periodismo de agencia, que es todo esto que estoy viendo y viviendo se puede transformar en grandes reportajes, para luego darle salida de revista, de librito, ¿no? Y empieza a producir materiales más allá del trabajo de la agencia, que es al mismo tiempo el que le proporciona las vivencias. Va a recorrer algunos puntos nodales en la historia del planeta. Va a estar en algunos lugares donde lo que cuenta es central para la vida planetaria. Va a estar en la guerra en África, va a estar en la caída de Haile Selassie, el emperador de los emperadores. Y va a tener una percepción muy viva, muy directa de lo que está pasando ahí. Va a estar en la guerra del fútbol de Honduras contra Guatemala, o ya ni me acuerdo quiénes guerrearon a causa del fútbol. Va a estar en Camilo Torres y la Revolución Latinoamericana. Va a estar muy cerca siguiendo los pasos del Che, porque sus contactos en América Latina están muy vinculados a la efervescencia, y va a escribir Cristo con el fusil al hombro. Va a producir El Emperador y va a estar en Angola. Va a estar en Angola en la primera etapa y va a producir 3 reportajes sobre Angola inolvidables. Y va a estar, y va a estar, y va a estar. Y entonces, ¿dónde están las virtudes del estilo Kapuscinski?
que por cierto ha sido sujeto en los últimos años a una serie de críticas envenenadas por periodistas muy pendejos, que dicen, no, pero es que aquí no hay pureza periodística porque él no entrevistó al hijo del emperador, entrevistó al sobrino y luego hay una componente de reconstruccionismo en toda su narrativa, de reunir materiales de orígenes diferentes, darle forma narrativa para contar el sistema del palacio de Haile Selassie. Va creando las jerarquías, el mozo del mozo, el ayudante del ayudante, el que cuida los leones, el que cuida los cojines, el encargado de los cojines, con un nivel de profundidad y precisión tan notable que no me importa si en lugar de haber entrevistado al mayordomo, entrevistó al de los cojines y hizo un fundido narrativo, haciendo personajes síntesis. Lo que sí es claro es que el nivel de profundidad es verdaderamente notable. El ejemplo que cito con toda asiduidad y reiteración es cómo cuenta la crisis de la colonización de Angola antes de que se rompa el pacto tripartito y entre Holden Roberto por un lado, Savimbi por el otro, acabar con el gobierno y se produzca la primera intervención cubana, la de los 80 con Díaz Argüelles por delante, que es la que para a los blindados sudafricanos en la selva. ¿Y cómo cuenta este momento? Entonces, empieza a narrar, dice Luanda. Y luego cuenta Luanda, el puerto, las casas, y luego empieza a hablar de las cajas. Y dice, bueno, a mitad de la calle empezaban a verse cajas. Las cajas eran los embalajes con los que los coloniales se iban. Entonces hay una caja que tiene la forma de un piano, ¿no? Para meter el piano dentro, le metes clavo a los barcos y empieza a hablar del mundo de las cajas. Durante 7 páginas habla de cajas. Cajas grandes, cajas pequeñas, cajas de tejido, etcétera, donde guardas máscaras, cajas donde guardas alfarería, cajas donde guardas la mesa de pino que te la llevas a Lisboa, coño, una pinche mesa de pino que pesa 20 kilos, 40 kilos. Hablas del piano, y empieza a hablar de las cajas. Porque el universo visible en Luanda son estas calles en las que no circulan automóviles, sino es que hay cajas, donde la gente está embalando, despojando los últimos restos del mundo colonial de Luanda para llevárselo a Lisboa. ¿Sí? Y tú dices, pero bueno, ¿cómo eres inteligente, cabrón? La metáfora es evidentemente una metáfora narrativa, es cómo se desmorona un mundo colonial y su vestuario son las cajas donde se transporta el saqueo. Mezcla, muy afortunadamente, sus vivencias como periodista, de tal manera que a veces pasa del reportaje a la crónica con una facilidad en diablada. Punto y aparte, microcapitulito de corte, y eso le permite colocar al lector, bien sea del este europeo o al lector de América Latina, que ve África o Asia con mirada de eso es el exotismo, no entiendo nada, no reconozco, las reglas del juego no existen, el tribalismo no forma parte de mis tradiciones y cultura, ¿no? Y entonces empieza a contar, por ejemplo, las partes más brillantes de su libro sobre África, sobre la guerra cuyo nombre no nos podemos acordar. Biafra, gracias. ¿Cómo se ve que los que tenemos más de 60 somos muy inteligentes, verdad? Biafra, fue el centro del planeta durante un tiempo, por el asesinato por muerte por hambre de toda una etnia. En ese libro de repente Kapuscinski se frena y se detiene y empieza a hablar de sus enfermedades, de cómo está al borde de la muerte 3 o 4 veces, ¿no? No necesariamente acumulando las enfermedades, sino cuenta una, luego se va para otro lado. Y entonces cuenta los mosquitos que le producen paludismo, cómo es el vivir con paludismo,
y la temblorina y las fiebres y el no poder concentrarte y en medio está pasando, de tal manera que convierte el oficio de periodista en un pedazo más de narrativa. En su trabajo sobre la guerra de Angola, decide hablar de repente de un personaje secundario y convertirlo en personaje central, que es una comandante guerrillera del FAPLA. En El Emperador es por qué tenía que desmoronarse ese mundo de verticalismo brutal y jerarquías absolutas estrictamente feudal. Y luego, al final de su vida, va a volver a revisar Polonia y la Unión Soviética. Mira que quiero horrores a Kisha, Larissa Reisner, que adoro a John Reed, que en Sesberger me parece genial, que el modelo latinoamericano me tiene fascinado, que la narrativa de Galeano me conmueve siempre, pero el grande, el jefe, es Richard Kapuscinski. Y sus contradictores me dan ganas de morirme de risa cuando no entienden que están ante lo que en esencia es un gran narrador, ¿sí? Un gran contador de historias, que utiliza el periodismo de segundo piso, porque en el de primer piso no lo puede hacer, el periodismo de agencia no le da la libertad, y va encontrando formatos, el reportaje largo, reportaje de 50 páginas para publicar, que una de las grandes virtudes de la Europa Oriental eran las revistas de largo formato, ¿no? De repente en una revista tenías un reportaje de 50 páginas, ¿no? La revista literaria. Kapuscinski lo que hace es encontrar el formato del libro, el formato de la narrativa larga, periodística, fuera de la estructura periodística tradicional. Hay otro fenómeno. La publicación de sus libros siempre está desfasada por los conflictos vividos, porque son post-elaboraciones. O sea, su trabajo sobre la guerra de Biafra llegará después de acabada la guerra de Biafra. Sus trabajos sobre el emperador, 5 años después de caído Haile Selassie. Y sin embargo, ninguno de ellos pierde vigencia. La oleada del testimonialismo llegó tarde a México. Eso no es de extrañar, a México llega todo tarde. Forma parte de una de las tradiciones profundas mexicanas. Pero llegó con una repentina intensidad y un proceso creciente que tan es así que ocuparía el espacio narrativo no solo del momento de su arribo en 1969, sino estaría vivo 40, 50 años después. O sea, el fenómeno despliega y ya nunca cede. Tiene su origen claramente en el movimiento 68. El movimiento 68, al terminar bajo represión del gobierno de Díaz Ordaz y matanzas, persecuciones y encarcelamientos masivos, encuentra su primer respiro en la aparición de 3 libros. La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, Días de guardar, de Carlos Monsiváis, y el libro de Luis González de Alba. El libro de Luis es unas memorias personales de uno de los dirigentes del movimiento que estaba en la cárcel, los días y los años. El libro de Monsiváis es un libro de crónicas absolutamente atípicas, político-culturales, escritas con un lenguaje francamente barroco, ¿sí? Pero que toca los temas tabús, los temas prohibidos, 2 de ellas. Una de ellas, quizá la crónica más importante en la vida de Monsiváis, que es la manifestación del silencio. Y el libro de Elena es un collage a la cubana. Utiliza el método del que hablamos de Sesberger, de los testimonialistas cubanos, de dejar que los protagonistas cuenten y ella montar. Y de vez en cuando mete elementos, pero en general es un montaje de collage.
producto de decenas de entrevistas con dirigentes del movimiento estudiantil que estaban en esos momentos en la cárcel. Los libros tienen un éxito tremendo. El libro de Monsiváis lo convierte en el gran cronista y abre una puerta. Y esa puerta empieza lentamente a abrirse y a consolidar espacios. Yo produzco crónicas en esa época, las produce, en los años siguientes, la primera Pascual Décimo Round, la historia de una huelga de trabajadores de una fábrica de refrescos, luego un libro que se llama Irapuato, mi amor, contando las historias de la lucha de las mujeres en la industria del vestido, en una ciudad donde no hay hombres, porque todos emigran al norte y quedan las mujeres trabajando en las fábricas de ropa. Aparecen trabajos de Hermann Bellinghausen, de Jaime Avilés, y de algunos narradores que, teniendo peso y poder en la literatura, se pasan a la crónica. Esto sigue evolucionando al paso de los años y no hay año en el que se incorporen al movimiento nuevos narradores. En los últimos años la figura quizá más reconocida es la de Juan Villoro, y oleadas, miriadas. Y el fenómeno se redimensiona con la presión de la industria editorial que se produce a partir del gobierno de Salinas. Estamos hablando de 1980 y algo, ¿no? 88, Salinas. El gobierno de Salinas, que produce que la industria editorial descubra que hay un nicho potente para la literatura narrativo-testimonial, en algo que ellos llaman Instant Book, que es el libro de ensayo político sobre acontecimientos de lo inmediato. Entonces, el libro verde sobre Salinas, la historia de un gobernador que se robó hasta los calzones de su mamá, porque como todo el mundo sabe, los neoliberales no han vendido aún a sus madres porque no cotizan en el mercado, pero el día en que coticen, con una mano en la bolsa las venden a todas. Y empieza a aparecer el libro de denuncia política periodística. En los últimos años hemos traído a Cuba libros de San Juana Martínez, por ejemplo, que atacó con virulencia los fenómenos de pederastía, de Lidia Cacho. Además, también tiene otro elemento interesante, que es la aparición de una legión, pero legión de narradoras, periodistas, que juegan el terreno del riesgo, y rompe la tradición de si tienes que ir a la primera línea del conflicto, tienes que tener huevos. No, pues también puedes tener ovarios y el producto puede tener el mismo nivel de calidad o más. Y entonces aparecen narradoras que tienen tanto peso o más que los narradores masculinos de la época. Y entonces el Instant Book, el libro de denuncia política, de investigación periodística sobre los desastres. México es el paraíso de la corrupción, solo derrotado por Tailandia una vez al mes, los otros 28 días gana México, y entonces produce material, información, debates, crisis, críticas, escándalos políticos. Entonces el Instant Book agarra un vuelo enorme y establece plumas. Por otro lado, a partir, yo diría, del final del gobierno de Fox, surge en toda su esplendor negro la guerra contra el narco. Y en la guerra contra el narco aparecen otra legión, pero legión. Hoy estamos hablando de periodistas de primera línea mexicanos que escriben en la lógica del periodismo de investigación, etcétera. Estamos hablando fácil de 20 o 30, fácil, ¿no? Más los anexos como Federico, que es importado desde Italia al horror mexicano y Ayotzinapa. Entonces se produce narco, Ayotzinapa,
otro despunte. Ayotzinapa produce 20 libros de denuncia, algunos de ellos muy singulares en los formatos y en la manera como están construidos. Hay experimentación también y un intento de contar. ¿Se sabe bien lo que es Ayotzinapa? Se sabe bien lo de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa, la historia de los muchachos normalistas asesinados y desaparecidos. Y ahí está una generación de escritores interesante, muy interesante. Yo destacaría los nombres de alguien como Pepe Rebeles, por ejemplo, como de Genaro Villamil, como de incluso la Guadalupe Loesa, que a mí últimamente me gusta menos de lo que me gustaba, pero que hace, por ejemplo, crónica de las clases medias altas femeninas. Y está bien, porque no está nada abominable, porque entra en profundidad. Escribe cosas como Las yeguas de Polanco. Polanco es uno de los barrios nice de la Ciudad de México. Las yeguas de Polanco son las chicas de la high, ¿no? Que estudiaron en escuelas privadas de monjas, casi todas pues son bastante putas. Entonces la Loesa cuenta esta dicotomía entre putas de escuela privada de monjitas, ¿no? Y multitud de periodistas con reconocimiento, obra publicada y ventas importantes en el mercado del libro. De tal manera que la crónica ya nunca abandona el espacio político. Hoy, si tú lees la lista de los 10 más vendidos en México, los 20, porque en México la lista aparece 10 de ficción, 10 de no ficción, en la parte de no ficción, fácil, todos los meses hay 5 libros producidos por autores mexicanos en tono de crónica, o en tono de reportaje, o en tono de reportaje de investigación, o en tono de reportaje histórico, o en tono de, en estos variantes que hemos estado analizando, vinculadas al fenómeno del testimonialismo. En la memoria van quedando casos. El nuevo periodismo norteamericano, la generación de Hunter Thompson, McGuinness, Tom Wolfe, desde luego Norman Mailer, ¿no? El viejo periodismo norteamericano de guerrilla, combate, Reed, Sinclair, el momento europeo antes de la Guerra Mundial, Egon Kisch, Larissa Reisner, el momento post, aunque yo asociaría a Enzensberger el fenómeno latinoamericano, no en balde su primer trabajo son los interrogatorios de La Habana, ¿no? O los casos mayores de Günter Wallraff, Joseph Wombaum, la novela de no ficción de Truman Capote y desde luego el fenómeno Kapuscinski. Hoy el mapa, el plano, es grande, es un plano de difícil definición genérica. Como verán, hemos estado tropezando durante todo el tiempo y esto, ¿cómo lo llamamos?, ¿no? Pero habla claramente de la interacción entre la investigación periodístico-histórica y la narrativa. No la ficción, la narrativa. La idea de este curso era poner sobre la mesa este panorama y demostrar que no es 28 hechos aislados para hacer arqueología, sino es un panorama. Y que hoy hacer periodismo en el siglo XX, ignorando este pinche panorama, es como tratar de hacer una nave a la luna con utensilios del hombre de Neandertal. Así de feo. Espero haberlos convencido. Espero que si no los convencí, dejé la semilla de la duda profunda y sobre todo un arsenal de referencias para que se pongan a buscar material, a leer, a reflexionar sobre estos caminos que se nos abren en la persecución de la eterna tarea del periodismo, que es la búsqueda de verdad.